Quería resumir a mis alumnos, de alguna manera, el contenido de toda la asignatura de lengua y literatura en primero de ESO, segundo de ESO, tercero de ESO, primero de ESPA, segundo de ESPA y los bachilleratos. Toda la asignatura de lengua y literatura castellana está basada en el pensamiento occidental. Decir el pensamiento occidental es decir el pensamiento griego. Y los griegos lo pensaban casi todo en grupos de tres, llámenlo tricotomías, ternas, tríadas, grupos de tres, siempre grupos de tres. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Una tríada, tres cosas. Ser un hombre bueno, quien dice hombre dice también mujer, eso es la frase de Catón el Viejo, un hombre bueno, experto en el decir, quien dice decir, dice escribir, nuestra cultura es más escrita. ¿Qué tenemos que ser? Personas buenas, expertas, que sepamos lo que hacemos, ¿en qué? En el decir, el hablar es lo más importante. Para los griegos y para los romanos. Para los griegos porque eran una democracia y nosotros somos también una democracia. Nosotros tenemos que conseguir las cosas convenciendo a otros de que las hagan. Por eso el hablar para convencer, que los antiguos llamaron retórica, que los griegos llamaron retórica, es de las disciplinas más importantes en un estado, en un país, porque gracias a hablar para convencer se hacen las cosas. Así es como funciona nuestro sistema. Entonces, si tenemos que conseguir esas tres cosas, ser hombres, ser personas buenas, expertas en el decir, llegamos a ese saber decir desde la bondad, desde la utilidad del pueblo, desde la moral. Tenemos que ascender a ese ideal por una escalera de ¿cuántos peldaños? Pues evidentemente 3, porque estamos siempre en un pensamiento occidental que piensa de 3 en 3. Si nos vamos a China, los funcionarios chinos tenían que hacer, para ser funcionarios, para ser el cargo más alto al que se podía aspirar, tenían que hacer un ensayo, una disertación de 8 patas. En Francia, en lugar de un examen de selectividad, hay que hacer un ensayo. Solo que ese ensayo es al estilo occidental. Los chinos tenían pues es un ensayo de 8 patas, pero nosotros siempre vamos a ir de 3 en 3, porque somos occidentales y llevamos así pues desde hace más de 2500 años. Entonces, como digo, nuestra asignatura es una escalera de 3 peldaños, que son del más sencillo al más complejo. La gramática, que es saber escribir, pero quien dice saber escribir también dice saber pronunciar, hablar, analizar lo que decimos. La gramática comprende el nivel más elemental de la lengua, que es la propia materialidad de la lengua, el saber usar la materia antes de meternos en el contenido. Luego ascendemos un escalón más y tenemos la retórica. En la retórica hay que saber hablar y ya no importa solo las normas más elementales, sino algunas más libres con las que vamos a convencer a la gente. La idea fundamental de la retórica es hablar para convencer. Y luego subimos un escalón más y tenemos la poética, que esa no siempre es necesaria, aunque inconscientemente todo el mundo la usa, todo el mundo hace poesía, de alguna manera todo el mundo usa metáforas, aunque no escriba libros de poesía ni de la poesía cotidiana. Está en nuestra vida porque el lenguaje es casi todo metáforas, y la metáfora ya es una creación literaria, aunque no se use como tal objetivo, sino que aparece sola. Entonces tenemos esto, la gramática, la retórica y la poética, que como digo, no todo el mundo tiene que hacer poética, pero sí todo el mundo tiene que llegar por lo menos a saber hablar bien. Y en cuanto a la poética, no todo el mundo tiene por qué hacerla, pero sí es ideal, y eso se procura en esta asignatura, que todo el mundo intente o pueda entenderla y disfrutarla, sobre todo disfrutarla, que aunque uno no sea capaz de hacer una obra de teatro, sea capaz de disfrutarla. Bien, pues tenemos esta escalera de 3, y luego resulta que dentro de cada peldaño nos encontramos siempre otros grupos de 3, otras tríadas, que están basadas sobre todo en una estructura que se repite. ¿Por qué son importantes las estructuras que se repiten, los modelos que se repiten? Porque nos ayudan a aprender. Si yo digo, por ejemplo, biografía de Lope de Vega. Lope de Vega fue sacerdote, Lope de Vega fue soldado y después fue sacerdote y escribió muchas obras de teatro, que en aquel tiempo se llamaban comedias. Y escribió, entre otras, una en la que el pueblo mata a un noble
porque le ha hecho un agravio, le ha hecho una ofensa, y la corona los perdona. Bien, eso es una estructura, es un modelo. Y ahora yo voy a decir la biografía de Calderón de la Barca. Biografía de Calderón de la Barca. Fue soldado y después fue sacerdote, escribió muchas obras de teatro que en aquel tiempo se llamaban comedias, y entre ellas hay una en la que el pueblo mata a un noble porque le ha hecho un agravio, una ofensa, y la corona los perdona. Como ven, podríamos en principio pensar que es la misma persona, no lo es, evidentemente hay diferencias, podríamos añadir que son del siglo XVII. El modelo nos permite aprender. Primero aprendemos las semejanzas, luego ya aprenderemos las diferencias. Sabiendo modelos que se parecen, podemos aprender dos biografías por el precio de una. La biografía de Lope de Vega y la de Calderón de la Barca tienen la misma estructura, el mismo contenido. Al igual que muchas historias épicas en las que hay un héroe, tienen la misma estructura. Un ruso, Vladimir Prop, se dio cuenta de que muchos cuentos tenían la misma estructura y escribió un libro con eso, explicando la morfología del cuento. Bien, morfología viene de forma, es la forma que tiene algo. He dicho que la biografía de Lope de Vega y la de Calderón tienen la misma forma. Pues morfología, en un principio, se aplica a uno de los niveles más, al nivel casi ínfimo de la escalera. ¿Se acuerdan? La gramática. Pues el grado ínfimo, grado que significa peldaño, ¿no? Grado ínfimo de la gramática es primero la prosodia, que es pronunciar bien las cosas. Luego viene la morfología, que es dividir las palabras. Ni siquiera el grado, el nivel de la palabra, sino dentro de la palabra, las partes que tiene una palabra. Cuando pasamos a la morfología de las palabras enteras, nos damos cuenta de que empieza esta estructura que se repite, que es la persona, lo subjetivo, las cosas y lo mixto. Es decir, hay tres tipos fundamentales de palabras. Tres, ¿por qué? Griegos, Aristóteles, esto lo hizo Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platón, uno de los filósofos griegos más influyentes, más recordados y más perpetuados a lo largo del tiempo. Entonces, Aristóteles dividió la palabra en tres tipos. Una, la que tiene género y número. Género y número, el género gramatical viene del sexo natural. ¿Quién tiene sexo? Las personas, los animales. Sin embargo, la lengua antigua quiso ver el sexo en cosas que no lo tenían para personificarlas. Entonces, las palabras que tienen género y número tienen la función de lo subjetivo, del sujeto. Son cosas que pueden hacer cosas y en alguna manera son personas. Siempre que tenemos algo con género y número, está personificado. Yo no le veo el sexo a una cacerola o a unas zapatillas, en el sentido biológico, no tiene genitales una zapatilla, sin embargo tiene el género femenino, tiene un género, porque le damos un valor subjetivo de cosa, que es en realidad una persona. Las cosas las personificamos. Luego tenemos aquellas palabras que tienen tiempo, número, modo, persona, voz. Solo es un tipo de palabras, que son el verbo. Las anteriores, aquellas que tienen género y número, los romanos las dividieron en cuatro: sustantivo, adjetivo, pronombre y, bueno, artículo, determinante. Determinante se llama más bien. Aristóteles solo vio que todo eso tenía una cosa en común, que tenía género y número. Por lo tanto, era como la persona que hace las cosas. El verbo es la acción que es hecha pues por la persona, o el ser con género y número. Y luego hay una tercera clasificación, una tercera clase de palabras, que son las que no tienen ni género, ni número, ni tiempo, ni voz, ni persona, no tienen nada, nada de nada, no tienen nada. Esas palabras son invariables, nunca cambian. Las palabras que tienen género y número cambian en el género y número y se pueden flexionar. Las palabras que tienen tiempo, voz, número y persona pueden cambiar en el tiempo, número, persona y se pueden conjugar. Las palabras que no tienen género ni número no tienen nada y no cambian, son invariables y sirven para relacionar, son palabras relacionales que sirven para establecer relaciones entre, digamos, lo subjetivo, lo personificado, lo que tiene género y número, y la acción.
Por ejemplo, yo como mañana. Yo tengo género, bueno, en este caso es un pronombre que no tiene género, pero sí tiene número. Yo, que es singular. Yo tiene persona porque es un pronombre. Yo como es una acción. Mañana, que es el cuándo. Ese adverbio me ayuda a ubicar la acción que hace el sujeto, que en este caso soy yo. Entonces tenemos que la morfología se reduce a tres ideas. Digamos, la persona o lo personificado, porque ya hemos visto que las cosas que son cosas y no son personas y no tienen sexo, las personificamos dándole un género en español y en griego. Luego, la acción, que es lo que pasa, ¿no? Y luego un género que está a caballo entre las dos, que no tiene ni una cosa ni otra y por lo tanto es neutra, no varía, que sirve para relacionarlas. Eso es la morfología. Luego ascendemos un grado más, que sería la semántica, que es lo que significan las cosas. En la semántica, bueno, pues sí, también hay un triángulo, que es la palabra, el significado y la realidad. La palabra, el significado y la realidad. De aquí han salido muchos triángulos desde tiempos de los indios, desde los tiempos de Yazca, y el que usamos más y se ve continuamente en secundaria es el triángulo de Vila, de Carl Vila, reformado por Roman Jakobson, que lo convirtió en seis funciones del lenguaje, 6 funciones de la comunicación, que vendría a ser pues como una estrella de 6 puntas, 2 triángulos superpuestos, pero siempre hablamos de triángulos, porque por un lado estaría el triángulo que forma el que habla, el que lo recibe y el mensaje, y por el otro este del significado de la palabra, la realidad y el contenido. Serían 6, pero en realidad son 3 y 3 superpuestos. Vale, eso es la semántica. Después nos vamos a la retórica, ya directamente. Bueno, perdón, hay un nivel superior en la... Perdonen, hay un nivel superior en la gramática, que es lo que cuando se estudia gramática en los colegios habitualmente se sobreentiende que es la gramática como tal, que es la sintaxis. Sintaxis viene del griego sin, que significa con, y taxis, que significa colocación, y es lo mismo que el latín composición, es coger las palabras y ponerlas en oraciones, haciendo que construyan oraciones con sentido completo. Eso es la composición o sintaxis. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos sintaxis porque la composición la dejamos más bien para la morfología, para componer palabras a base de prefijos, sufijos, raíces, etc. Entonces, la sintaxis también tiene una estructura ternaria, porque lo fundamental en la sintaxis es el sujeto y el predicado. El sujeto y el predicado, es decir, el que hace la acción y la acción en sí. Lo subjetivo, lo objetivo, que es la acción que se hace, y hay una variante mixta. Claro, hay una variante mixta. Tenemos el sujeto nominal, suele ser un nombre, un pronombre, una de estas palabras con género y número suele ser el sujeto, aunque un verbo en infinitivo también puede funcionar como un sujeto, y en realidad puede funcionar como sujeto todo aquello que se pueda sustantivar. ¿Y cómo convertimos algo en un sustantivo? Pues si le podemos poner un artículo, en el momento en el que le podemos poner un artículo ya se ha convertido en un nombre. Por ejemplo, en el Quijote, Sancho se refiere a su mujer como mi oíslo. Oíslo es un verbo, ¿no? Oíslo, ¿no? Porque a la mujer se le tiene confianza y se le dice oíslo. Si yo digo mi oíslo, lo determino, ya lo estoy convirtiendo en un sustantivo. Entonces oíslo, que era un verbo, lo he convertido en un sustantivo. Y puede ser un sujeto. Mi oíslo me dijo que... Entonces, tenemos en la sintaxis los sujetos que hacen la acción. Los predicados, que son la acción y sus consecuencias, ¿no? Sus circunstancias, todos los complementos que pueda tener la acción. Pero hay una variante, digamos, mixta, que son los predicados nominales, las oraciones copulativas, en las que no hay una acción, sino que hay una identidad, un ser, tal cosa es tal cosa. Entonces no hay acción ahí, es mixto porque la acción es ser. Lo que hace el sujeto es ser sujeto, es sustantivar. No hay una sustancia, si es que son términos de Aristóteles, no hay una sustancia y una acción,
sino que hay una sustancia que está unida por un verbo copulativo. Por eso el verbo copulativo no se entiende como tal verbo, sino como una cópula que está unida a otra sustancia. El caballo, una sustancia con género y número, es un hilo que lo une, blanco, que es otra sustancia con género y número. El caballo es blanco, es un tipo distinto de construcción gramatical. Entonces, como digo, la gramática tiene lo mismo, lo subjetivo, lo objetivo y lo mixto. La sustancia generalmente con género y número, la acción, que es un verbo, si no hay verbo no hay oración, es una frase, si no hay verbo no hay oración, y la unión nominal que llamamos oración copulativa. Bien, ascendemos a la retórica. Ascendemos a la retórica. La retórica se rige por unas reglas que codificó Quintiliano, que tomó autores griegos y romanos, sobre todo el modelo de Cicerón, modelos anteriores, y se sacó dos listas, digamos, dos esquemas que no son ternarios, pero ahora veremos, que sirven para hacer un discurso y que se llevan usando para hacer un discurso desde hace 2500 años en Occidente, como digo, porque en China lo hacen con 8 patas. Nosotros lo hacemos por esta vía. Primero, diseñó una forma para preparar el discurso, o recopiló de otros autores una forma para preparar el discurso. Habrán visto que en los libros de comunicación pues viene primero brainstorming, tormenta de ideas. Bueno, todo esto son derivaciones de lo que dijo Quintiliano, que es algo mucho más claro. Y todo lo que encuentren en realidad es lo que dijo Quintiliano. Primero hay que tener la idea. Eso es algo que no es de Quintiliano, es de Catón el Viejo. Catón el Viejo decía, ten la idea. Para hablar primero hay que saber de lo que uno va a hablar. Aunque no sepa cosas sobre aquello de lo que uno va a hablar, por lo menos tiene que tener claro de qué va a hablar. Ten la idea y las palabras seguirán. Primero hay que saber lo que uno quiere decir y luego ya las palabras seguirán. Entonces, lo primero es la invención, que significa encontrar. La invención. Primero uno encuentra la idea de lo que quiere hablar y después se informa sobre todo lo que pueda saber sobre esa idea, concepto. Eso es la invención, el encontrar cosas. Yo lo comparo como un arqueólogo que va a excavar y empieza a sacar huesos. Primero tiene que tener la idea, lo ve y dice, esto es un dinosaurio. Vale, saca huesos, que no es una máquina de café, no es una lavadora, es un dinosaurio. Entonces empieza a sacar huesos y los acumula en una montaña de huesos, en su laboratorio, en su despacho. Eso es la invención, tener todo lo que sabemos sobre una idea. Segundo paso, la disposición. Una vez que tenemos todos esos huesos hay que darles una estructura, hay que ensamblar el esqueleto. Esa es la disposición. Ordenar las ideas que tenemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos investigado, los datos, las citas, todo lo que sea, en un esqueleto. Y luego ya cuando tenemos ese esqueleto, segundo paso, disposición. Tercer paso, elocución, que es rellenarlo. O sea, es un esqueleto, pero hay que darle vidilla, hay que darle órganos, piel, cubrirlo con piel. Queremos reconstruir el dinosaurio, queremos reconstruirlo. Entonces aquí es donde vienen las figuras retóricas, figuras de estilo, todo lo que sirva para embellecer. Tenemos la estructura, tenemos la idea, tenemos que embellecerlo ahora. Y luego, si se trata de un discurso oral, no todos los discursos son orales, muchos son escritos, hay dos partes más, que son la memoria, que es darle vida al dinosaurio, porque una vez que nos metemos un discurso en la cabeza, está vivo, porque forma parte de una materia orgánica, lo hemos metido en nuestro cuerpo y está vivo. Y digamos que hemos revivido el dinosaurio, pues ahora tiene que moverse, hacer ruidos. Eso es la acción, que es acompañar lo que nos hemos aprendido de la adecuada modulación de la voz, los gestos con las manos. Eso es algo teatral, ¿no? Quintiliano decía que había que aprender de los actores de teatro. Bien, pues así se prepara un discurso. Sabemos de lo que queremos hablar, investigamos sobre eso es la invención, lo ordenamos, disposición, lo rellenamos y le damos color, colores retóricos, elocución, y si tenemos que pronunciarlo, no lo aprendemos de memoria, o por lo menos no fingimos que no lo estamos leyendo, fingimos que nos sale de la cabeza y no de un papel,
y lo acompañamos con gestos. Eso es la acción, ¿vale? Eso en cuanto a la preparación del discurso. Y ahora, una vez considerado esto, también ayudó a dar una estructura fija a los discursos que habitualmente los maestros retóricos griegos y romanos daban. Esa estructura fija tiene 4 partes, no 3, sino 4. Pero tenemos tanto en la cabeza el pensamiento de 3 que luego, como veremos, aquí en los institutos y en los colegios se estudia de 3 y no de 4. Me explico. La primera parte es el exordio. El exordio es aquello con lo que nos ganamos la simpatía de la gente. Por lo tanto, el corazón del exordio son las pasiones, la simpatía. No hay razones. No, uno simplemente se intenta granjear la simpatía de quien nos oye. ¿Cómo? Pues contando un chiste, tipo como hacen los americanos. Una cosa muy graciosa me ha pasado cuando venía de camino a... que hay una película que en inglés se llamaba así. Me ha pasado una cosa muy graciosa de camino al foro. Y aquí se tradujo como Golfus de Roma, porque aquí no se hace ese chiste. Otra manera con la que empiezan los americanos un discurso es: el diccionario Webster define que eso no es tan atractivo como lo otro, porque no gana tantas simpatías. El ser sabiondo y ser pedante no granjea tantas simpatías. Vale, un exordio para ganarnos la simpatía. Si hablamos ante una autoridad, pues señor, general, lo que sea, ¿no? Como Chichikov en Las almas muertas, que siempre daba un título superior al que la gente tenía para granjearse su atención y su simpatía. Bien, exordio. Después viene la narración, que puede tener digresiones, que son narraciones dentro de la narración. Pero bueno, la narración, si fuera un impreso sería el expone, luego vendría el solicita. Un expone, pues ya sabe uno lo que nos va a pedir, pero en general una narración bien hecha parece que no tiene nada que ver con el discurso y es como una distracción, es como el pajarito que los fotógrafos ponían para que los niños estuvieran quietos, o como la marioneta también que los médicos del siglo XVIII ponían a los niños para vacunarlos, la marioneta, y les clavaban la vacuna, que era muy, muy dolorosa. Es una distracción. Cuanto menos parezca que tiene que ver con lo que queremos exigir, mejor funcionará. Si hacemos como Homer Simpson: señor Burns, mi mujer está enferma y está mal, y mi perro también tiene otras cosas malas, lo que conseguiremos es que el señor Burns empiece a darle al botón de liberar a los perros, de soltar a los perros. Una buena narración tiene que ser una distracción, y por eso se hacen digresiones para distraer aún más a quien nos escucha. Cuando quien nos escucha ya está inmerso en nuestras palabras, le clavamos la estocada de la proposición. La proposición es la petición o lo que queremos conseguir con el discurso que estamos dando, por lo tanto es el motor, el corazón del discurso. Y una vez clavada la estocada, sea más o menos doloroso, hay que rematar con la puntilla. O sea, hemos hecho el paseillo, que es el exordio, hemos hecho la faena, que es la narración, hemos entrado a matar con la proposición y luego ya hay que descabellar con la puntilla. La puntilla tiene que ser corta, porque si no perdemos el efecto de todo. Tiene que ser, como decía Marcial, que tiene que ser un poema breve, como una abeja, pequeña, dulce, porque haces miel, y punzante. Y además saben que las abejas cuando pican dejan el aguijón dentro de la carne, se mueren y desaparecen, pero el aguijón se queda dentro, precisamente se mueren porque se parten por la mitad, se queda dentro. Eso es lo que queremos conseguir con un discurso, que el discurso se quede dentro y consigamos lo que queremos. Bien, entonces esa división, que es como se llama esa parte, o sea, hemos visto la parte del exordio, la narración, la proposición, y la división, que es resumir todo el discurso. Y resumir todo el discurso quiere decir que hay que apelar a las razones, hay que apelar a la cabeza, a las razones que hemos dado en la narración, al estómago, al placer, a las diversiones que les hemos dado con la narración, y sobre todo al corazón, a la simpatía, a la emoción que hemos intentado conseguir en el exordio. Pues en la división tenemos que conseguir los resultados con una locución breve, hablando una cosa muy breve que le llegue a la cabeza, al estómago, al placer y al corazón. Y si no ha llegado al corazón, eso no ha funcionado. Un discurso bueno tiene que llegar al corazón, o si no, no funciona. Bueno, pues en los años 70
Egon Werlich, que es un alemán al que no conocen ni en Alemania, pero aquí los planes de estudio se hizo tan importante que se ve en primero de eso, segundo de eso, en toda la secundaria, pues cogió esas partes del discurso estructuradas, fijas, de Quintiliano, y se sacó unas bases textuales, que son como unos ingredientes con los que se hace un texto. De la narración, que es en lo que importan son las cosas, la realidad, primer elemento de una tricotomía, de una tríada, de la narración sacó la descripción, que es hablar de cosas en el espacio, aunque no exactamente, porque si yo describo a alguien moralmente, digo que es bueno, que se enfada poco, ahí no estoy hablando del espacio. Una etopeya, que se llama la descripción de costumbres, no habla de cosas en el espacio. Para Werlich sí, se equivocaba, ¿no? La descripción habla del espacio, la narración del tiempo, hoy me he levantado, una sucesión de hechos, y la exposición habla de las cosas como son en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Por ejemplo, los peces no tienen patas, los antílopes tienen 2 cuernos que pueden ser de tal manera. Eso es una exposición. Es decir, las cosas como son, pero sin un orden geográfico y sin un orden cronológico, sino como si siempre existieran. Vale, entonces tenemos el primer elemento sacado de la narración, que es la realidad. Segundo elemento, la proposición, en la que lo que importa soy yo que quiere que la realidad cambie, que quiero que se haga una cosa. De ahí sacó la prescripción, que son los mandatos, los consejos, que no hay que seguirlos necesariamente, las instrucciones, que hay que seguirlos si quiere que una cosa se consiga. Y luego un género mixto, que ese lo sacó de la división, que como he dicho que la división es decir lo que quiero, pero argumentarlo con razones, pues eso es la argumentación. En la argumentación cabe todo, porque importo yo y lo que yo quiero, pero importa también la realidad con la que yo justifico lo que quiero. Y hay argumentos de todo tipo, porque hay argumentos racionales, hay argumentos sentimentales. Los mejores son los racionales, claro, pero los más efectivos son los sentimentales, que si intentan sustituir a los racionales son falacias. Pero bueno, entonces hemos visto ya una tricotomía de nuevo. Es decir, las cosas, descripción, narración, exposición. Yo, el sujeto, lo que yo quiero, proposición, que es la prescripción, orden, mandato, y una mixta, que es yo quiero tal cosa, pero lo justifico con la realidad. Bien. Como vemos, tiene la misma estructura de lo subjetivo, lo objetivo y lo mixto. Bueno, y ya subimos un escalón y nos vamos a la poética. Y en la poética nos encontramos a Platón, el maestro de Aristóteles, que es el que había hecho la primera tríada del escalón más bajo, que era la gramática, la morfología. Pues en la base nos encontramos al discípulo, aquí nos encontramos al maestro, Platón. Platón significa de los anchos hombros. Platón estaba fuerte y por eso es un apodo. En realidad se llamaba de otra manera. Platón es un mote. Pues nos encontramos a Platón ahí con sus hombros como un portero de discoteca y nos da una tríada nueva que es en realidad más antigua que las anteriores, pero hemos estado ascendiendo, que es la de los géneros literarios. Y él distingue los géneros literarios de una manera muy sencilla, también triádica y también subjetivo, objetivo, mixto. Subjetivo, hablo yo, habla el autor. Lo que importa es el punto de vista del poeta. Ese es el género lírico. El poeta puede escribir en nombre de otra persona, puede hacerse pasar por otro, como Hölderlin, como Hölderlin se hace pasar por varios seudónimos que son como apócrifos, que eso lo toma también Pessoa y luego también lo toma Antonio Machado. El autor se puede hacer pasar por otro. Ovidio se hace pasar por mujeres, por heroínas de la antigüedad en sus heroidas. Pero lo que importa es que el punto de vista, aunque hablen otras personas, aunque se describan, lo importante en esta obra es quién lo profiere.
No la realidad, sino quien lo profiere, aunque quien lo profiere no sea el poeta como tal, sino que se esté haciendo pasar por otra persona. De hecho, digamos que en todo poema no habla el poeta, sino que habla un sujeto poético. Pero este sujeto es el que importa, no lo que se cuenta, sino cómo lo siente el sujeto, los sentimientos que experimenta el sujeto, cómo lo vive el sujeto.